Hola, queridos amigos, queridas amigas de todos los lugares del mundo, de México, Perú, de Estados Unidos, de Brasil, que están escuchándonos, de Argentina, de Chile, y creo que me estoy olvidando bastantes países, de Ecuador, por ejemplo. Bueno, a lo largo del programa también veremos algunos saludos a otros amigos nuestros. Gracias por acompañarnos en un capítulo más, un episodio más de esta temporada. Estamos estudiando el libro de Mateo. Quiero dar la bienvenida a César, a Edson, y invitarlos también a enviar sus saludos. César. Les enviamos un gran saludo a nuestros amigos que nos están siguiendo por las redes sociales. Quería aprovechar para mandar en este momento un saludo para mi amigo Jair de Manaus, Brasil. Ok, eso. Saludamos a todos nuestros oyentes en esta hora y pues aprovecho también la oportunidad para mandar un saludo a Esther, que nos escucha en Fort Worth, Estados Unidos, y también para nuestro amigo Noé Castro, que nos está escuchando en la ciudad blanca de Arequipa, Perú. Arequipa ya está valiendo como otro país también, ¿no es cierto? Saludos para nuestros amigos de Arequipa. Vamos a comenzar nuestro programa. Estamos estudiando en esta temporada el libro de Mateos. Exclusivamente en esta semana vamos a hablar sobre algunos de los milagros que hizo Jesús. ¿Cuál es el papel que tiene la fe en estos milagros? ¿Cómo esta fe puede tener, además de enfermedades, curas, qué otros efectos puede tener en nuestra vida? Nosotros vamos a hablar específicamente de fe y cura en este capítulo. Entonces quiero comenzar con la primera pregunta. Para contextualizar, estamos estudiando sobre el capítulo 8 y el capítulo 9, principalmente de Mateo. Mateo nos cuenta, comenzando el capítulo 8, él nos cuenta sobre un leproso que se acercó a Jesús y le dijo: maestro, si tú quieres, tú puedes curarme. En aquel tiempo, obviamente, todo el mundo se escapaba de los leprosos porque, además de ser una enfermedad contagiosa, cualquiera que tocara un leproso iba a ser considerado impuro, ¿no? Y al contrario de toda la multitud que probablemente se alejó y estaba esperando, ¿no?, que Jesús también se alejara, contra toda lógica normal de aquel momento, Jesús toca al leproso y le dice: quiero que sea sano, y lo cura. Era necesario que Jesús tocara al leproso porque él hizo varios otros milagros solamente hablando. ¿Cuál es la necesidad de Jesús tocar a este leproso? Edson. Sí, Moisés, mira, Jesús tocó a este hombre, pero lo tocó justamente para quitarle su lepra. Realmente lo tocó con un sentido más, vamos a decirlo así, más importante, porque él deseaba transmitirle el poder de ser limpio. Si recordamos más adelante, Jesús hizo un milagro a través también de un toque, el toque de una mujer. Y cuando Jesús dijo: un poder ha salido de mí porque alguien me ha tocado. Aquí vemos que Jesús toca a este hombre para darle el poder vivificador o el poder sanador que justamente le dio así a esta mujer. César. Sí. Era necesario realmente ese toque porque, bueno, el caso de la mujer que también tocó fue curada, más tenemos innumerables milagros en los cuales Jesús no necesita tocar a la persona. Claro, pero hay un problema, porque vemos en Mateo capítulo 8, el versículo 1 dice: cuando descendió Jesús del monte, lo seguía mucha gente. Pues indica de que Jesús acabó de predicar el sermón de la montaña, y Jesús dice que predicó como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces ahora Jesús parece que mostró esa evidencia de poder, y este leproso le creció la fe y le creció la posibilidad de que Jesús lo podía tocar. Me parece de que Jesús en este punto, después de un sermón, la gente, o por lo menos este hombre, se llenó de tanto coraje que quiso el poder. Y Jesús, al tocar a este hombre, Jesús muestra quién tiene la autoridad, no solamente la autoridad espiritual, la autoridad de las palabras, sino la autoridad sobre la enfermedad. Y Jesús lo toca y muestra ese poder. La regla de no tocar los leprosos era porque era una enfermedad contagiosa, claro, entonces era para defensa, la verdad, de las personas sanas, no de los enfermos. Entonces Jesús, al demostrar, al tocarlo ahí, él está diciendo de que él no se contamina con esto. Al contrario, porque hasta el versículo dice que inmediatamente se curó. No fue un proceso de varios días, fue inmediatamente se vio ese cambio. Entonces, vemos aquí Jesús haciendo dos cosas. Primero, muestra autoridad
de enseñar una autoridad moral, y después enseña que tiene autoridad hasta sobre la naturaleza, sobre las enfermedades. Y me parecía que como Jesús estaba comenzando su ministerio por estos momentos, era necesario hacer una demostración de quién era realmente Cristo. Ok, entonces, en aquel tiempo también la lepra, me recuerda que cuando en el desierto, María y Aarón, ellos quisieron rebelarse, quisieron tomar el liderazgo de Moisés, y Dios utilizó la lepra como castigo. Y no solamente en el caso de María, también utilizó como castigo la lepra en el caso de un rey que se llamaba Usías, que se presentó al tabernáculo y quiso ofrecer incienso, ¿no? Él era un hombre fiel a Dios y todo. Mas parece que en un momento él dijo, yo creo que soy tan bueno que puedo ofrecer incienso como los sacerdotes. Se metió al tabernáculo y Dios también lo castigó con lepra. Tal vez podríamos asociar lepra con pecado, ¿no? Los fariseos y la gente de la época, la gente de autoridad espiritual, ellos decían de que la lepra era una señal de castigo, ¿no? De que te había portado mal y ciertamente alguna cosa mala habrías hecho. Okay. Por eso está ahí la lepra. Entonces, por esa razón, Jesús también al tocarlo destruye ese argumento de que todo leproso necesariamente pues está siendo castigado. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa aquí para mandar unos saludos. Y recordar también a nuestros amigos sobre nuestra cuenta Facebook y Twitter y esas cosas. Hola Moisés, tenemos aquí saludos especiales para el profesor Rubén Rodríguez, para Miriam Zárate Ojanama y Ruth Rodríguez Zárate, que nos escuchan desde Lima, Perú. Ok, excelente. No se olviden amigos, nuestra cuenta de Facebook es Facebook / o barra o como prefieran el símbolo, Discusión Bíblica. Y también nuestra cuenta Twitter, que es el @Discusión B. No se olviden de acompañarnos y nuestro canal de YouTube también, que es el Discusión Bíblica. Hasta ahora tenemos, este sería nuestro segundo programa de esta temporada y vamos a agradecer que ustedes también puedan compartir, puedan dar un like a nuestros posts, a nuestros programas. Continuando entonces con nuestra discusión. Más adelante en el capítulo 8 también vemos a Jesús sanando al siervo de un centurión romano. El centurión se acerca y le dice, no, Jesús, hay un siervo muy querido que quiero que lo cures. Y Jesús le responde diciendo, ya, entonces vamos a tu casa. Y el centurión de repente le para y le dice, pero no es necesario que vayas a mi casa. Si tú mandas, yo tengo certeza que él se va a curar. Cuando Jesús le dice, ve porque tu siervo ya está sano, ¿no? Y a las personas que estaban alrededor de él dicen, nunca he visto tanta fe, ni siquiera aquí entre los judíos. ¿Qué importancia tiene la fe en este caso? Tal vez si el centurión no tuviera fe, ¿será que Jesús hubiera curado al siervo de él? ¿Qué tienes que decir a esto, Edson? Mira, este centurión romano tenía un cargo muy importante y si no tuviera fe, no hubiese roto esa barrera de prejuicio que había entre romanos y judíos. Además, el odio y el rencor que tenían entre ellos, pues la fe fue más fuerte porque creyó en Jesús. Cuando Jesús le dijo que él iba a sanarlo, iba a sanar a su siervo, él tuvo fe en la palabra de Dios, reconoció la autoridad de Cristo, y eso es justamente lo que hace la fe en acción, reconocer que Cristo nos ama, que Cristo puede hacer muchas cosas en nuestra vida. Pero hay algo más, él mostró su indignidad porque él dijo, no soy digno de que entres en mi casa. Y quiero citar también, en el libro de Tito, hay un pasaje donde se menciona que cuando nos presentamos a Dios, no debemos presentarnos ni por nuestras buenas obras, ni por el cargo que tengamos o todo lo que aparentemente podamos tener. Lo que movió a este hombre, siendo extranjero, siendo romano, fue su gran necesidad. Y es por eso que Jesús al final dice que pues muchos vendrán del oriente y del occidente a ocupar quizás los lugares donde los hijos de Dios fueron llamados, pero lamentablemente algunos no habrán alcanzado justamente esa salvación. Esa es justamente la fe en acción que mostró el centurión.
César, esto me recuerda un episodio en que hubo un padre que tenía un hijo endemoniado. Luego, después que comienza el misterio de Cristo y él manda a los discípulos felices porque ellos ya consiguen expulsar demonios. Y de repente viene este padre con su hijo y no consiguen expulsar el demonio. Ahí, como último recurso, se lo presentan ante Jesús. Y Jesús le pregunta y le dice, ¿tú crees? Le dice. Y el padre le dice, no, yo no tengo certeza. Ayúdame en mi incredulidad. Es curioso porque son dos extremos bien opuestos, ¿no? En un extremo tenemos el centurión que tiene una fe que parece absoluta, una fe prácticamente ciega, y del otro lado tenemos una persona que asume realmente que no tiene toda esa fe. No tiene toda la fe, tiene una fe parcial, digamos, ¿no? Una fe, exactamente, una fe parcial. Entonces, es realmente imprescindible tener fe para que Dios intervenga en tu vida. No, y tenemos también un caso, Moisés, donde la gente no tuvo ni fe siquiera. Por ejemplo, la cura del endemoniado gadareno. Aquel hombre endemoniado ni siquiera pidió para ser curado, ¿eh? Más mismo así Jesús lo curó. Entonces, en estos casos donde no tiene fe o la fe es parcial, yo entiendo que ahí se aplica lo que es la misericordia de Dios, porque Él ve lo que puede suceder en el futuro, y Él, a pesar de que no lo has buscado, a pesar de que no le has orado, a pesar de que no has hecho lo suficiente como para conseguir el don de la cura, en este caso, Dios tiene misericordia, ¿sabes? A veces Dios no nos trata como merecemos. Eso quiere decir que Dios tiene el poder y la disposición de curar, no solamente cuando uno está con fe, ¿no? O lo busca, o tiene aquella intención, más mismo cuando uno no tiene esa intención y no lo busca, Dios tiene una misericordia tan grande que es capaz de hacer cosas extraordinarias por nosotros a pesar de eso. A pesar de que no merecemos, a pesar de que estamos yendo mal. Por eso que la gente se engaña cuando a veces no sigue los principios bíblicos y aparentemente el éxito le está sonriendo. Y dice, mira, me está yendo bien, mas no es que está yéndole bien así, es solamente la misericordia de Dios que lo está, todavía Dios tiene misericordia de la persona y por eso le está yendo bien. Me entiendo de esa forma. Entonces uno no se puede engañar y no puede pensar que la misericordia de Dios es ilimitada, simplemente Él te está ayudando a pesar de tus errores, pero una hora también, ciertamente la misericordia de Dios tiene su fin, como leemos en la Sagrada Escritura, porque en Apocalipsis 3, 14 hasta el 21 nos habla de que yo reprendo y castigo a aquellos que amo también. O sea, llega una hora donde también podemos recibir cosas no son las que permitir que nos pasen cosas desagradables para que nosotros también aprendamos, ¿no? Así es. Ok. Vamos a enviar algunos otros saludos para otros amigos que también nos acompañaron a lo largo de la semana pasada. Tenemos saludos especiales para nuestros amigos del Porvenir, que queda en Lima, Perú. También hay otros saludos para Joel Calla, que nos escucha desde Lima. Y otro saludo también para Silvia Celes, que nos escucha desde Sao Paulo, Brasil. Ok. Y no se olviden de acompañarnos también en nuestra página de Facebook, Discusión Bíblica. César, tú estabas mencionando ahora poco sobre el endemoniado gadareno y cómo Dios, a pesar de que tal vez el endemoniado no expresó directamente diciendo quiero ser curado, Jesús tuvo misericordia y lo curó. Y tenemos otro ejemplo también de paralítico que fue curado por Jesús y Jesús le dice tus pecados son perdonados. ¿No? Ve y no peques más. Y las personas que están alrededor se escandalizan y dicen, no, ¿cómo así? Solamente Dios tiene poder para perdonar pecados. Y Jesús le responde y dice, pero ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados o no? Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Por qué Jesús dice tus pecados son perdonados por un lado y por qué en el otro extremo parece que es así, te estoy curando? La cura
y el perdón de pecados están realmente relacionados. ¿Qué tiene que decir eso? Ok, Moisés, mira, Jesús realmente asombra a los testigos, en este caso, a autoridades que están allí, cuando le menciona, tus pecados te son perdonados, y todos se asombran porque ellos creen que no puede hacerlo. Sin embargo, al perdonar Jesús los pecados de este hombre, hizo un mayor milagro que sanarlo físicamente, porque Jesús sanó su alma, curó sus heridas mentales, curó sus heridas espirituales. Y Jesús justamente es la solución para curar nuestras enfermedades mentales. Jesús nos dice que en 1 de Juan 1:9 que Él perdona nuestros pecados. Él vino a salvarnos de este mundo de pecado. Su sangre nos limpia de toda maldad. Y es más, Él arroja nuestros pecados, esa carga emocional, esos complejos, esas cosas que nos atormentan al fondo del mar. Y entonces Jesús, al perdonar los pecados de este hombre, también, si es su voluntad, nos puede perdonar o nos puede sanar físicamente. Entonces, para Jesús no es solamente perdonar o sanar nuestras enfermedades físicas, sino también Él quiere sanar nuestra mente y nuestros corazones. ¿Qué es más importante? ¿Curar el alma o la parte espiritual, o curar la salud? A mí me parece que lo más importante es curar la parte espiritual. ¿Por qué? Porque yo lo veo, ¿sabes? ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de aquellas personas que tienen problemas físicos, pero participan en aquellas paralimpiadas. Tú los ves y son gente que le falta un brazo, o a otros no tienen piernas, pero se sienten totalmente realizados. Uno jamás debería ver, ellos nos enseñan de que parece que no deberíamos mucho, podemos vivir felices mismo con ciertas deficiencias físicas. Lo importante es que estemos en paz en el corazón. También tenemos aquí el científico Stephen Hawking, donde lo vemos siempre en su silla especial, mas él, a pesar de esa situación, no ha tirado la toalla. Él continúa hablando, continúa dando sus seminarios en diferentes lugares del mundo, y siempre son importantes. O sea, la parte física, por lo que se ve en estos ejemplos, parece que no es tan limitante cuanto el interior. Si el interior estuviera bien, está bien, todo puede ser realizado. Y también hay un otro aspecto sobre este asunto, ¿no? Todas esas personas que Cristo curó, algunas incluso resucitó, murieron después, ¿cierto? ¿No? Aquel leproso que fue limpiado y todo más, esas personas murieron. Entonces, el alivio físico en realidad fue un alivio temporal, en cuanto que así el perdón de pecados, la limpieza de corazón, la transformación de la vida de la persona, es algo que tiene consecuencias eternas. ¿Qué nos enseña eso, Edson? Yo creo que aquí Jesús nos enseña justamente que Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. El paralítico anhelaba este perdón y la paz del cielo, y por ende también él anhelaba justamente tener un lugar y la salvación. Y como lo mencioné hace un momento, Jesús vino a salvarnos, vino a librarnos del pecado. El objetivo de Él justamente fue ese. El pecado trae otras consecuencias físicas quizás, pero el objetivo principal de Dios es salvarnos del pecado, es llevarnos hacia una vida victoriosa, hacia una vida eterna, que justamente Él tiene preparado para nosotros cuando Él regrese por segunda vez. Entonces ese es el objetivo, salvarnos del pecado. Ok, César, ¿quieres complementar? Sí, o sea, ese tal de salvarnos del pecado, para mí se traduce en una sola palabra: estar en paz interior, ¿sabe? Una paz que no depende de las cosas de afuera, no depende de las personas. Es una paz que nace del corazón y brota para afuera de nosotros. Eso que Cristo quiere colocar en la vida de cada uno es esa paz.
lo que más atormenta a las personas actualmente, tal vez sean los sentimientos de culpa, son los remordimientos, especialmente cuando la persona ya hizo cosas y no hay cómo volver para atrás. Eso parece que te va destruyendo, ¿sabes? Él te crea un sentido de que tú no mereces, de que tú estás bien hecho, lo que estás sufriendo. Y eso no deberíamos mirar así. Todos nos equivocamos, pero siempre hay una esperanza y tenemos que creer en lo que Jesús nos está diciendo. Eso ahí va para atrás, eso se apaga, eso se borra de nuestro pasado y continuemos mirando adelante al objetivo supremo. Yo lo veo desde esa forma. El perdón como que nos coloca una hoja limpia para de nuevo volver a escribir. Y eso me parece lo más maravilloso en la vida cristiana. Eso implicaría, en este caso, que, como dijiste, ¿no? Hay personas con deficiencias y que mismo así nos muestran que se pueden realizar en la vida y se ven felices y viven mucho más motivadas que tal vez otras personas que no tienen ningún defecto o deficiencia física. Y significaría tal vez que es posible que una persona esté muy enferma, que no se recupere más de la enfermedad, ¿no? Que quede postrada en cama, así, por el resto de la vida, o que incluso llegue a morir, más que si llega a tener esta paz que Dios ofrece, esta persona hasta podría morir feliz, sabiendo que tiene, bueno, las consecuencias de su elección de estar en paz con Dios y su consecuente salvación es algo eterno, en cuanto que la enfermedad, el sufrimiento y la muerte son cosas temporales. Vamos a parar un poco a hablar de la muerte aquí y vamos a enviar saludos para algunos otros amigos. Saludos para Isaí Mercado, que nos escucha desde Cusco, para Isabela Ticona, que nos escucha también desde Manaus, Brasil. Saludos para Sandro, que nos escucha desde Arequipa, Perú. Aún tenemos más, Moisés, saludos. Cristiane Fallardo, que nos escucha de Natal, Brasil. Eloy Pino y Noé Castro desde Arequipa, Perú. Aún el último, Bauney Mariño, que nos escucha de Manaus, Brasil. Gracias, Sonia. Esta vez la lista fue larga. Muy bien, estamos hablando sobre fe, sobre cura, y cómo la paz interna, aquella paz, ese gozo, ¿no? Que Jesús menciona también cuando habla con la mujer samaritana, y le dice, yo voy a poner dentro, si tú tomas del agua que yo te voy a dar de beber, vas a tener una fuente que va a brotar dentro de ti, y nunca más tendrás sed, ¿no? Refiriéndose exactamente a esa paz que César estaba mencionando ahora poco, que es esa alegría de vivir, esa voluntad de hacer las cosas independiente de las circunstancias. Ahora, para seguir a Dios es algo imprescindible tener fe. Se puede seguir a Dios, se puede hacer la voluntad de Dios cuando uno no tiene fe. ¿Qué puede decirnos eso? Bueno, la fe se desarrolla y cuando nosotros queremos seguir a Jesús, tenemos que dejar muchas cosas y realmente lo que tenemos que dejar justamente es el amor a las cosas terrenales. Yo voy a poner el ejemplo de las personas que vivían en Gadara. Cuando toda la gente que ve a Jesús, vamos a decir, le dice que se vaya de la ciudad, porque ellos estaban pensando más en sus cosas terrenales, ¿no? En las pérdidas que estaban teniendo porque Jesús estaba en ese lugar. Pero para seguir a Jesús necesitamos despojarnos de muchas cosas prioritarias y poner a Jesús en primer lugar. Entonces, para Jesús sí es importante que dejemos todo y lo pongamos en primer lugar a Él. César, este negocio de dejar todo es un poco, yo diría que más que controverso, es un poco así, puede ser malinterpretado también, ¿no? Así, dejar todo y seguir a Dios significa que tal vez dejar de trabajar, dejar de estudiar y dedicarme solo a tal vez estudiar la Biblia y hacer oración, o irme a una montaña y convertirme en un ermitaño. Eso significa dejar todo. Hay unas definiciones que son interesantes. ¿Qué cosa es
propósito de vida, qué cosa es un objetivo, qué cosa es un sueño. Y eso hay que saberlo distinguir entre esas cosas. Por ejemplo, un propósito de vida es una cosa que tú siempre lo vas a tratar de conseguir durante toda tu vida, y él permanece independiente si estás soltero, si estás casado, si estudias, no estudias. Es una cosa, un propósito que te has puesto para tu vida, que no depende de las personas, es un principio, una cosa que tú quieres estás siguiendo ese principio. Entonces, eso es una cosa. El sueño es una cosa que tú quieres hacer, ¿no? Yo sueño con ir un día a conocer, no sé, las cataratas del Niágara, en fin, es un sueño. También, si no lo cumples, también no significa que has perdido, pues, la vida, nada, simplemente es un sueño que está ahí. Y otra cosa es el objetivo, son aquellas cosas que sí quieres realizar, pero vas a tratar de conseguirlo, por ejemplo, tener una carrera universitaria, comprar un carro, tener una casa en tal lugar, no sé, son cosas que tú necesitas porque vas a vivir de eso, y de alguna forma son cosas que te vas a sentir realizado. Cuando hablamos de la vida cristiana, para mí no es un sueño ni un objetivo, es un propósito de vida, es buscar la excelencia, la paz en el corazón, vivir sirviendo al prójimo y vivir sirviendo a Dios. No importa lo que suceda en tu vida, no importa si vienen las desgracias, si te quedas sin papá, sin mamá, si no consigues estudiar, si no consigues realizar tus sueños. Tú tienes un propósito de vida, tú sabes para qué estás aquí en este planeta. Y entonces cuando uno tiene claro ese concepto, entonces uno sabe distinguir entre las tres cosas que les he mencionado, y entonces colocas las cosas en ese orden. Cuando Jesús te llama, eso no se convierte en un sueño, ese ahí es tu propósito de vida. Y si tú lo has aceptado, entonces tú dices, esto aquí es lo que yo tengo que hacer. Cuidar de tu papá, cuidar de tu mamá, hacer los trabajos que hay que hacer, eso ahí también hace parte. Y eso también tenemos que hacer, no significa que vamos a arrojarlo a la basura, no, eso también sirve. Pero hay que saber distinguir las prioridades. Ok, entonces, en ese caso tú estás afirmando que el propósito de vida tendría precedencia sobre los sueños y los objetivos, ¿no? Siendo que si en algún momento sueños, objetivos entran en contradicción o entran ¿qué se puede decir? En conflicto con el propósito de vida, quien tendría preferencia sería el propósito de vida, ¿cierto? Sí, más o menos así. Ok, entonces dejarlo todo para seguir a Dios no significa dejar de hacer las cosas, más tal vez significa en qué orden hacemos las cosas. Sí. ¿Qué sería dejarlo todo para ti, Edson? Ahora, para ti. Tú trabajas, tienes 2 hijas, tienes familia, y ¿qué sería para ti dejarlo todo? Bueno, es justamente poner en lugar el lugar que Dios le corresponde, ¿no? Tener en primer lugar a Dios y deshacerme, o más bien impedir que alguna cosa me desvíe del objetivo principal, que es tener a Cristo en mi corazón. Entonces, dejarlo todo quizás signifique, pues, mantener una vida en comunión con Dios, estar haciendo todo lo que uno hace, ¿no? en nuestra vida, pensando en que Dios está guiando, Dios está al control y Dios está viendo lo que estoy haciendo. Así que eso es justamente tener a Cristo en nuestro corazón y dejarlo todo, o tener más bien como principio de vida el agradar a nuestro Dios. Una cosa que quedó en mi cabeza bastante fue lo siguiente: dejarlo todo para servir a Dios o para hacer la voluntad de Dios puede no significar dejarlo todo en ese momento. Por ejemplo, estudiar, trabajar o hacer cualquier cosa más. Como dijo César, ¿no? El propósito de vida en este caso sería servir a Dios. Si por acaso algún aspecto de mi vida, sea mi familia, sea mi trabajo, sea estudio, sean amigos, de repente entra en conflicto con este propósito de vida,
Entonces, yo tengo que tener la disposición de tal vez dejar ese pedazo, ese aspecto de mi vida, ¿no? Para continuar con este propósito, de manera que eso no me aparte de Dios. Entonces, dejar todo para seguir a Dios, tal vez no significa en este momento dejarlo todo realmente. Tal vez significa solamente y exclusivamente poner a Dios en primer lugar. Más también significa que caso yo tenga que escoger entre una y otra cosa, yo tengo que escoger primeramente a Dios, ¿no? Yo tengo que tener la disposición de que caso sea necesario, yo voy a escoger primeramente a Dios. ¿Qué tienes que decir a eso, César? Es más o menos así. Puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, tú tienes la idea de hacer lo que Cristo hacía, y Jesús hacía trabajo social, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, yo también voy a hacer mi trabajo social. Y entonces ves la situación, que quieres hacer tal cosa, no, hay gente pobre aquí, ya los has identificado en tu barrio, y tú quieres hacer alguna cosa por ellos. Pero cuando tú quieres hacer aquello y te dicen, no, ¿para qué vas a hacer? No, no hagas eso, no. Entonces tú dices, no, yo siento en mi corazón que tengo que hacer alguna cosa aquí. Y, o sea, no te desanimas por las críticas de tu propia familia, no te desanimas porque tú tienes una cosa más fuerte adentro. No es una cosa artificial que apenas te sale es una cosa que te nace del corazón, yo tengo que hacer alguna cosa. Y tú te dispones. Cuando tú tienes ese propósito de vida, después de trabajar las 8 horas del día y todavía llegas en tarde en la casa después de haber tomado un ómnibus lleno, todavía tienes ánimo porque dices, no, yo tengo que hacer aquella cosa, tengo que hacer aquella visita, tengo que salir aquí. Y entonces te vas todavía y haces una otra hora. Eso significa que no estás esperando que alguien te pague nada por eso, porque tú ves que es una necesidad, es una cosa que es necesario ser hecha, porque nadie lo está haciendo y tú te sientes en la necesidad de hacerlo. Eso me parece que es el propósito de vida, y a veces eso no es bien entendido, porque hasta en las propias iglesias, en los propios grupos que se dicen religiosos, aquel que quiere hacer más trabajo, le parece que le coloca más piedras en el camino para que te desanime, no, eso no sirve, y así. Exactamente. Te desanima, y no es así, pues el propósito de vida no depende ni siquiera de lo que te dicen las autoridades, los otros, es una cosa interna, que Dios te habla al corazón. Por ejemplo, ahora que estamos estudiando la lección, ¿qué cosa Dios te está hablando a ti? ¿Qué cosa tú podrías hacer por tu comunidad? Piensa un poco. Si tú estás entendiendo la lección que estamos haciendo, hay alguna necesidad con seguridad. ¿Y quién tiene que hacerlo? No vamos a esperar que el alcalde, las autoridades vengan y resuelvan el problema. A veces nosotros mismos podemos hacer ya alguna cosa, más a veces nos desanimamos porque la gente habla, los otros dicen. No, yo creo que por eso es necesario el estudio de la Sagrada Escritura, porque Él siempre nos da motor para hacer las cosas que tienen que ser. Y eso nos muestra también cómo, por el ejemplo de Jesús, que él no se asustó, él no se desanimó de ningún momento, y él dio socorro, dio apoyo a las más diversas personas en las más diversas circunstancias. Nos muestra que debemos mantener los ojos abiertos a la necesidad de nuestro prójimo y ayudar pues en todo lo que esté a nuestro alcance, ¿no? Muchas veces miramos a las personas y pensamos, no, puede ser, si es una persona pobre, tal vez sus necesidades sean más evidentes, más tal vez una persona que tiene dinero, tiene recursos, y en nuestra visión limitada tal vez pensamos que no tiene necesidad. Además, muchas veces son personas que necesitan amistad, necesitan que alguien les escuche, una palabra de consuelo, de ánimo. Entonces, las diferentes necesidades de las personas solamente serán transparentes a nosotros si nosotros tenemos esa aproximación con Dios, y que nos va a dar aquella sensibilidad, ¿no? Porque si no tenemos esa aproximación con Dios, nosotros también, nuestro corazón, nuestra sensibilidad será endurecida, por lo tanto no podremos ver y mucho menos ayudar a nuestro prójimo. Uh-huh. Quería mandar un último saludo aquí para Baunei Mariño de Manaus, Brasil, que nos ha enviado aquí sus saludos. Entonces quería terminar ya el programa. Gracias, César, gracias, Edson.
Nos hemos pasado ya de nuestro horario. Queridos amigos, hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga mucho y que estas discusiones puedan servir para su vida, especialmente para poder estar más cerca de Dios y tal vez abrir la curiosidad para estudiar más la Biblia. Hasta semana que viene.